cuánta gente contrarrestó todo eso que sentíamos en la cuarentena, riéndose con él, Elías Serbulle, y nosotros hemos querido conectar con él a ver si hacemos un clic con la risa que es vital en estos momentos y también para conocerlo un poco más como ser humano, si él lo permite. Elías, ¿cómo tú estás? Bien, gracias por tenerme, aunque Bien. virtual, pero por tenerme por lo menos en su programa. ¿Cómo te fue con la cuarentena? Tú hiciste reír a mucha gente en ese periodo y todavía, digo, Sí, virtualmente. Sí, sí, tranquilo. nosotros no hacíamos muchos shows, hacíamos una cuanta cosita como un poco más reservada de hacer, por ejemplo, un live en un momento específico o hacer una cuanta cosa por unos canales más o menos privados y también compartir por el trabajo que teníamos. Porque es que, por ejemplo, al principio tú entrabas a Instagram a las 8 de la noche y habían 17 live al mismo tiempo. Entonces, llegó un punto que abrumaba. Entonces, nosotros decidimos como reservarnos y poder entonces ser un poco más estratégico con las acciones. Por ejemplo, nosotros sacamos un show que se llama Paquete Casate, que está disponible en Vimeo, que la gente lo puede alquilar, como una película, como alquilar una película cualquiera, pero lo alquilan por ahí. Y entonces, por otro lado, en un mes, literal, para mi cumpleaños, que yo cumplo el 23 de julio, yo voy a sacar otro show, que es mío solo ese, porque en el de Paquete Casate estamos Starling Ramírez y yo, que es uno de los comediantes con quien yo me trabajo, y con Inofensivo, pues entonces ese soy yo solo, que ya es mi segundo especial de 1 hora entero, y que El tema entonces, es inofensivo. Inofensivo, sí, se Oh. llama Inofensivo, principalmente por eso, porque mucha gente me ve y lo que espera es material súper limpio. O sea, después de DGT, mucha gente me conocía como el comediante limpio. Yo antes de DGT, yo tenía mi show de Inofensivo y yo toco muchas cosas que para mí son importantes y otras cosas que simplemente, vamos a llamarle que no son pulcras. Entonces, mucha gente me veía y me comentaba como que, ay, pero es que con la cara que tú tienes, yo no tenía expectativa. Entonces, después de DGT también, o sea, con la primera rutina que salía en DGT, me pasó que mucha gente la vio y mucha gente pensó que mi humor era entero así. ¿Y te gusta eso, sorprender a la gente? Sí, hay una cosa que al principio, como comediante, yo tenía mucha brega, que era la incomodidad de la tarima. Está en tarima, de por sí incómodo, y cuando tú hablas de cosas que tocan puntos sensibles, o la cosa se pone tensa. ¿Bien? O sea, mucho del arte... ¿Por qué es incómodo estar en tarima? ¿Por qué? Bueno, primero, o sea, por ejemplo, la expectativa del humorista es que tú te vas a parar en tarima y tú vas a dar risa. Entonces, y no siempre pasa eso. No siempre pasa. Entonces ya hay una expectativa de que esta transacción ya tiene un acuerdo previo. Ya tú tienes que ser así, que por ejemplo, ¿qué pasa con los comediantes? Tú puedes ser un mal músico, tú puedes ser un mal cantante, pero tú eres un cantante, tú eres un músico. Pero el comediante que no es bueno no es comediante. Perdóname que yo me ríe, es que estoy viendo la tragedia de eso por primera vez. O sea, tú me lo has explicado también. Si no logras... Entonces, por ejemplo, con la música hay una distancia de que si yo saco yo no canto, pero si yo fuera un músico y yo saco una canción y saco 2 más y de esas 3, una no te gustó, dices, esa canción no me gustó. No que no te guste el músico, pero si yo subo un día a tarima y me va mal, a ti no te gusta el comediante. O sea, porque no hay la distinción entre el trabajo de la comedia y el comediante la hace únicamente el comediante para no volverse loco. Pero el público rara vez la hace. El público rara vez dice, no, los chistes fueron malos, pero el comediante es bueno. Tiene que ser muy fan tuyo para entender que tal vez tú tuviste un mal día. Pero normalmente la reacción es, ese comediante no me gustó, ¿no? Ahí no hay términos medios. No hay término medio. O tú eres buen comediante, o tú eres mejor comediante, o tú no eres comediante. O sea, por ahí es que va. ¿Cuándo decides tomar esto en serio? Dedicarte a esto. Realmente, yo comencé, la primera vez que hice stand-up fue hace 10 años ya, pero que fue una prueba. Fue un open mic, que yo subí una vez, me fue más o menos bien. Fue una segunda. Con Carlos Sánchez. Fue con La Guagua. La Guagua la fue el grupo Guagua. que vino después de Carlos. Ajá. Entonces, después de eso, me tocó que me fuera mal
y lo dejé, me fui fuera a estudiar, terminé la universidad, pasé por una crisis personal y ya después, en el 2014, yo lo vuelvo a probar. Tú hablaste de una crisis personal por la que pasaste. Ujú. Yo sé que a veces la gente, los periodistas, sobre todo nosotros, encasillamos a los entrevistados con determinados temas. ¿Qué tú quisieras decir nuevo que no hayas dicho de esta crisis? ¿Qué nosotros debemos aprender de eso? Ok, qué bueno. ¿Y en qué consistió la crisis para la gente que no sigue tu carrera? Nosotros Sí. la seguimos, pero hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Tú mismo lo describes. Yo ni le voy a poner etiqueta. Está bien. Bueno, lo que yo no fui diagnosticado, yo no llegué a terapeuta, pero yo básicamente duré 2 años y pico, en lo que yo entiendo en retrospectiva como una depresión. Uno de los primeros problemas de estar en una depresión, la primera herramienta que te quita la depresión es la capacidad de tú darte cuenta que tú estás en una depresión. O sea, lo primero que hace es quitarte esa herramienta y entonces tú simplemente te sientes mal. Que lo que han pasado por ese tema reconocen que la depresión no es tristeza, no es qué triste estoy, sino que si el mundo tiene un volumen de 10, a ti te bajan como a 4. O sea, todo, porque igual tú tienes altibajos. Tienes momentos en tu crisis donde tú puedes tener un momento alto, de gozo, de risa, de aquello cuanto, pero es como que tus picos y tus bajos, o tus altos son mucho más bajitos que antes y tus bajos son el suelo. Entonces, es un tema que es difícil navegar, principalmente cuando tú no estás ni equipado para eso, ni que entiendes lo que tú estás. Yo hubiera tal vez querido, por ejemplo, poder haber ido a una terapeuta antes. Yo fui a la terapeuta ya a mis 28, 29, es que yo decido, yo digo, ok, yo sé que yo tengo aquí cosas con las que yo tengo que lidiar. Yo sé que ¿Te aquí hay que hacer ayudó? una limpieza. La Entonces yo terapeuta te fui ayudó. sí, pero fue mucho después y fue mucho trabajo ya de cosas actuales y también de retrospectiva de lo que fue ese momento. O sea, básicamente ese momento fueron 2 años y pico donde yo realmente no solamente era que yo no hacía nada, sino que yo no aspiraba a nada. Yo no tenía aspiraciones en lo absoluto. O sea, que es muy difícil sentirse así para mucha gente porque tú no sabes pedir ayuda. Yo creo que lo más difícil de una crisis así es que tú no sabes pedir ayuda porque que tú no entiendes por qué tú te sientes así. Porque tú miras para tu entorno y dices, yo tengo casa, tengo una familia que me quiere, estoy provisto de lo necesario para vivir. Y sin embargo, no lo quiero en este momento. O no quiero, o no aprecio lo que tengo, o no reconozco lo que tengo necesariamente como una bondad, porque hay otra cosa que te pesa, hay como una oscuridad que se te monta. Entonces, para mí, ese tema de pedir ayuda, y más en este país que está tan estigmatizado la terapia, no solamente estigmatizado la terapia, sino que hay que admitir una cosa, que ir a terapia en este país es un privilegio. Ya. Mira, Elías, y ya como se nos ha acabado el tiempo, ¿qué Entonces, ocurrió cuando tú le dijiste a tus padres que te querías dedicar a la comedia? Uno ubica tu apellido en política o en diplomacia, áreas así. ¿Cómo hay reaccionó? muchas cosas ahí. Lo primero es que yo cuando me presentaba como comediante al principio, yo no decía mi apellido, porque yo quería una distancia, Claro. pero al final yo me di cuenta que yo necesitaba hacer mi nombre. Entonces pasó con mi papá es del PLD y mi abuelo es de lo que era el PRD antes. O sea, entonces imagínate, cuando mi papá entra en política, mi abuelo era un PRDista en ese momento que sonaba mucho. Entonces cuando mi papá decía algo, decían que lo decía mi abuelo. Entonces mi papá también tuvo que salir de la sombra de su papá. O sea, que él te entendió cuando tú querías también hacer No mundo necesariamente aparte. porque me entendió, yo hice eso por mi cuenta porque hasta los otros días mi familia no veía necesariamente la comedia como una carrera viable. Okay. O sea, hasta yo lo entiendo perfectamente, la preocupación de ellos es que yo no me vaya a morir de hambre. Yo entiendo eso perfectamente. Entonces, cuando ellos ven que ya, por ejemplo, que los shows crecen, que yo no nomás estoy haciendo un showcito en un bar que hay 15 gente,
sino que llenamos un sitio de 300, que llenamos un sitio de 500, que yo abrí para comediantes internacionales, que yo me fui con Miami, hace un show. Ese tipo de cosas, pues, hablan en su lenguaje. Ya yo estaba feliz con ser comediante. Y yo tuve una conversación, por ejemplo, muy interesante con mi hermanito pequeño sobre el proceso de ser comediante y como yo a veces no me lo permitía creérmelo. Y era real, ya por cuando ellos quisieron aceptar que yo iba a ser comediante, yo lo había aceptado hace mucho. Entonces fue, qué bueno que decidieron apoyarme más ahora, pero no, mi proceso no dependía de su aceptación. Ok. Gracias, Elías. Ya sabemos que podemos ver para qué te casaste, ¿verdad? Que se Sí, mantiene por Vimeo y que en julio inofensivo. sí, ¿Eh? y la gente me quilla que está en Spotify. Ok, pues gracias, éxitos y hasta pronto. Gracias. Bye. Bye. Cuando regresemos vamos a hablar de una iniciativa de una empresa que está ofreciendo una gran iniciativa, un gran incentivo para sus empleados, una licencia de maternidad y paternidad de 6 meses y medio. Cuando volvamos.